Fernando Dworak, gracias por estar aquí, analista político. Fer Tocayo, qué gusto que nos acompañes. Y Ramón Celaya Gamboa, maestro en ciencias penales, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Eh, Vamos con los resultados, vamos con lo que sabemos hasta ahora. Y por favor, les decía yo en el corte comercial, explíquenos de manera muy sencilla. Empecemos por gubernaturas, ¿les parece? Bueno, pues yo creo que, en mi opinión, Morena no avanza tanto como esperaban muchos que fuera a avanzar. En realidad está ganando la mitad más o menos de las gubernaturas y la oposición está afianzándose en ciertos lugares. Por ejemplo, en Querétaro ya sabíamos todos que iba a ganar la gubernatura desde diciembre pasado. Y en algunos otros está comenzando a dar algunas sorpresas, todo está en el aire, pero lo que vamos a ver aquí en los estados para mí me parece mucho más importante que lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Se van a cambiar en los estados los partidos políticos, están moviéndose mucho las cosas. Y otra cosa también que es muy relevante. Si la oposición controla 17 estados, 17 congresos locales, eso significará que habrá un punto de veto adicional para las reformas a la Constitución que quiera hacer el presidente. Y eso va a ser mucho más importante que cuanto gane la oposición o no gane la oposición en la Cámara de Diputados. Entonces, Fernando, ¿estás diciendo no hay mayoría absoluta? En la Cámara de Diputados no la va a haber, o Morena va a controlarla. Lo máximo que se esperaba desde hace unas semanas es que Morena no tuviera la mayoría calificada, 66% de los votos. Morena y aliados van a tener 251 en la Cámara de Diputados, y eso significa que no va a poder modificar la Constitución, pero sí las leyes. Y el reto es, no va a modificar la Constitución, va a tener que negociar para para renovar a consejeros del INE, va a tener que negociar Ujú. para un cambio de ministro en la Suprema Corte de Justicia, pero creo que eso es lo que ya se sabía. E incluso si Moreno hubiera perdido, él o los aliados, la mayoría en la Cámara de Diputados, hubiera significado no gran cosa para la oposición. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si la oposición va a estar unida. Compitieron unidos, pero no significa que van a estar unidos en el Pleno. A ver, Fernando, detente un momento a decir lo siguiente. Tú dices que no va a poder modificar la Constitución, pero sí las leyes. Así Ah, es. a ver. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Por ejemplo, va a poder modificar la miscelánea fiscal de este año, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, pero no, pero por ejemplo, para una cosa muy concreta ahorita, está en tribunales las reformas energéticas que hizo el gobierno en leyes secundarias, que los tribunales han detenido por ser inconstitucionales y no podrá el presidente modificar esas leyes a nivel constitucional porque perdió la mayoría calificada. Esa es una gran diferencia en muchos temas. E incluso en otros temas mucho más cotidianos. Muchos temen que el presidente pudiera ampliar su mandato o reelegirse a través de la Constitución. Lo que tenemos como resultado es que, al menos en este momento, la oposición va a ser un punto de veto para que no pase eso. Tu opinión, Ramón Celaya, necesitamos entender muy bien qué tipo de control tienen sobre el país, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, de los diputados, de los senadores, qué control pueden tener sobre el país, qué pasa con esta extensión de mandato de Saldívar. Cuéntanos dónde estamos parados hoy en México. Claro, Fernanda. El tema de las gubernaturas no es menor. En realidad, sí arrasó Morena en el tema de los estados. Prácticamente ganaron todos los estados que estaban en conjunto. Por eso escuchábamos al presidente decir hoy en la mañana que estaba muy feliz, que estaba muy contento, no es cosa menor. Se llevaron prácticamente todo el Pacífico, pero también se llevaron los estados más polémicos como Sonora, que a pesar de que hubo esta alianza entre Ricardo Burs y Gándara, pues se pensaba que Sonora iba a ser el golpe de timón contra la 4T, contra Andrés Manuel López Obrador, y no fue así. Le funcionó a Durazo su estrategia, y bueno, pues se lleva Sonora, se lleva Sinaloa, se lleva Michoacán,
Y bueno, se llevan prácticamente las gubernaturas que estaban en juego. Prácticamente en este nivel arrasó. No así en la Ciudad de México, donde fue un duro golpe a Morena y a la 4T. Prácticamente la Ciudad de México se fracciona en dos. Y bueno, entonces vamos a recomponer el escenario político nacional en dos, ¿no? En la Ciudad de México. Y aunque muchos analistas están considerando que es menor la Ciudad de México, no, porque si la oposición se consolida en la Ciudad de México, lo que está en juego y lo que está en riesgo es la jefatura de gobierno. El primer bastión político de Morena lo va a perder en las próximas elecciones si la oposición sigue consolidando su fuerza. Bien, como Fernando muy acertadamente nos lo decía, tienen mayoría simple en el Congreso, no tienen la mayoría calificada, todavía tienen fuerza para hacer daño en las ocurrencias políticas, no necesariamente en todo. Si el partido oficialista hace algunas buenas iniciativas de ley, será muy acertado. Y sin embargo, Fernanda, bien nos decías, ¿qué pasa en plena cruda postelectoral que todos tenemos, donde unos están embriagados de poder y otros están embriagados de tristeza por haber perdido los resultados? Hoy se publica la polémica ley Saldívar. Hoy nos la ponen por atrás de la mesa, hoy nos dan una puñalada por la espalda, donde, entre otras cosas, pues viene esta ampliación del mandato. Entonces, no hay que minimizar lo que logró Morena. Ha sido muy importante el avance que tuvo, pero también el avance del ciudadano, cuando le pudo poner un freno, donde tienen mayoría simple, no lograron la calificada, donde, bueno, iban a tener unas gubernaturas bajo el poder, pero perdieron municipios muy importantes como Huixquilucan, como Toluca, como Metepec, como este famoso corredor azul que le llaman, que es Atizapán, Naucalpan. Naucalpan es un bastión muy importante para Morena, con el actual presidente municipal, y lo perdió. Entonces, pues bueno, tenemos que tener en mira todo este panorama electoral porque vienen en cosas muy importantes. Fernando ya nos lo mencionaba, la miscelánea fiscal, y yo agregaría nada más el tema de la seguridad. ¿Qué va a pasar con Michoacán? ¿Qué va a pasar con Sinaloa? Estados históricamente dominados por el narcotráfico, donde Morena va a gobernar. Y vamos a ver si son capaces o nos van a recetar lo mismo de siempre, su incapacidad ante la inseguridad. ¿Crees que se conviertan en narcogobiernos? Pues no llamaría, yo no los llamaría narcogobiernos, pero sí gobiernos infiltrados. Un narcogobierno sería donde prácticamente el crimen organizado pone a toda la estructura de poder, pero lo que sí va a pasar es que van a tener, como siempre, personajes infiltrados en posiciones claves como la seguridad pública, y de ahí pues empezar a expandir sus operaciones. ¿Las alianzas electorales se van a mantener como alianzas legislativas? Porque ya se ha visto que los resultados no necesariamente sostienen esas alianzas ya en el poder. Pensemos en el Verde. El Verde siempre ha vendido su voto al primero y al que le dé más dinero. Ese puede ser Morena, pero también puede ser otro, ¿eh? Puede ser el PRI y el PAN, ¿o no? Completamente de acuerdo, esa es la gran pregunta en estos momentos, especialmente en el tema del presupuesto. ¿Quién va a ser más barato para Morena a la hora de negociar la asignación de dineros? ¿El Verde, el PRI o quizás Movimiento Ciudadano? Tampoco tenemos una idea de qué representa Va por México más allá de una oposición a Morena. Hay ciertos principios básicos, pero creo que si van a apostar como en 1997 a bloquear la agenda del gobierno creyendo que van a ganar algo en 2024, en mi opinión están muy equivocados porque uno entiende que el presidente Medra se beneficia y se fortalece con la confrontación. Y más allá de que la oposición haya ganado los asientos, aparte de quitar la Morena, el control de la mayoría calificada, para mí el resto de la oposición no es cuántos asientos más pudieran haber ganado, sino cómo van a cambiar un discurso de oposición que inspire a la ciudadanía, un discurso de oposición que plantee una alternativa creíble. Y eso no se va a poder si antes nos dicen, la regamos en 2018, vamos a tratar de cambiar las cosas. Por lo tanto, esta puede ser una victoria pírrica si la oposición no entiende que aquí votó una reacción, un descontento como en 2018 y no una alternativa. Fernando, Ramón Celaya, me quedé
muy impactada con el esquema, es decir, la infografía de la Ciudad de México, de cómo quedó dividida la ciudad. Parece que vas a necesitar pasaporte para entrar a la zona de Morena, ¿no? Es increíble cómo la ciudad queda del lado izquierdo y al centro completamente PAN, PRI, PRD, y solo el fragmento, digamos, la orilla de la Ciudad de México, viéndola de frente, del lado derecho, queda completamente como Morena. ¿Es así también como se dividió el país? ¿O solamente es un mensaje en la Ciudad de México, contundentemente, y de sobre todo colonias de clase social media alta, que dijo no a Morena, ¿eh? ¿Cómo ves esta infografía? ¿Qué te dice la infografía de la Ciudad de México, Ramón Celaya, y de todo el país? Yo creo que esta infografía es el principal indicador de lo que se viene en el futuro, Fernanda. Pareciera que incluso la distribución, de acuerdo al mapa, está exactamente a la mitad. Tenemos dos Méxicos. Esta infografía nos refleja dos Méxicos, dos realidades, dos tristezas, donde el metro pasó factura, claro, ante la incompetencia del gobierno de la Ciudad de México pasó factura. Y alguien decía, oye, pero Morena ganó en Tláhuac, donde está ubicado el lugar del accidente. Sí, pero el metro lo usan todos los ciudadanos, no nada más los ciudadanos de Tláhuac. Todos los habitantes de la ciudad lo usan y ahí es donde les pasaron factura. Entonces, sí tenemos un escenario, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, de dos realidades, de la realidad donde ganó Morena, donde nunca había gobernado, donde la gente cree en ellos, la gente tiene esperanza en ellos, pero también la Ciudad de México nos dice que donde llevan más de 10 años gobernando Morena, perdieron. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque la gente ya se dio cuenta que no es lo mismo un discurso de campaña, no es lo mismo las promesas vacías, las promesas huecas, que ser gobierno, que formar gobierno y que tener que cumplirle al ciudadano. Porque si no, pues se queda en todas estas falsas ilusiones y el ciudadano lo sufre en su día a día, en el bolsillo, en la inseguridad, en la falta de infraestructura urbana. Ahí es donde realmente está la diferencia y donde sí, Fer, vamos a ver dos Méxicos a partir de esta elección. Permítanme ir a Spots QTF y lo que sí quiero señalar nuevamente es mi absoluto respeto al INE. ¿Qué manera? Ya quisieran otros países tener una institución así. Sólida, autónoma, independiente. No se dejó amedrentar. No bajó la guardia, no bajó la cabeza. Se mantuvo firme para lograr el derecho del voto de nosotros los ciudadanos. Eso es muy importante para México. Mientras haya INE, habrá democracia. En Ciudad de México específicamente, Ramón Celaya, Fernando Durack, le cobraron a Morena el metro, le cobraron a Morena los apoyos en medicinas, en despensas, en desempleo, en fin, ¿le cobraron? Yo creo que en esos momentos hubo un gran descontento. En mi opinión, volviendo a la infografía que vimos hace rato, la división muestra el fracaso de un discurso opositor. Es decir, fue un discurso basado en reacción, basado fundamentalmente en golpear a Morena, pero sin propuesta, y fue un discurso excluyente. ¿A qué me refiero? Demeritó totalmente a las alcaldías del oriente de la ciudad, comenzó a demeritar al votante, creyendo que vota por subsidios o por demás cosas. Y cuando una cosa se hace así, lo único que vamos a hacer es fortalecer estereotipos. Si un lado caricaturiza al otro, el otro no va a escuchar, se va a sentir ofendido, y eso es justamente parte del éxito discursivo de López Obrador, dividir a la población entre buenos y malos, y lo que estamos haciendo, en vez de tratar de tejer un nuevo discurso que a todos nos incluya como ciudadanas y ciudadanos, estamos reforzando estereotipos. Y como decía hace un momento, el reto de la oposición no es ganar asientos ahorita, sino retejer una idea de quiénes somos como mexicanas y mexicanos, más allá de una división política. Y si no se comienza a entender esto,
temo mucho que le estarían regalando a Morena 2024, aún pasando lo que acaba de pasar. Tu lectura más ruda, Ramón Celaya, el día de ayer, ¿qué fue lo que para ti, que de hecho ni siquiera lo has comentado públicamente, fue como devastador entender? Bueno, yo creo que Morena se llevó un frentazo total, chocó de frente contra un muro de contención a 200 kilómetros por hora. Le pasaron la factura de muchas de las fallas como gobierno han tenido, pero más allá de eso, lo que sigue permeando es la falta de autocrítica y la soberbia de Morena y del presidente. Si bien no todo ha sido malo en el gobierno del presidente López Obrador, si empezaran por un ejercicio de autocrítica, podrían entender qué fue lo que pasó, por qué se les fue de las manos Miguel Hidalgo, que estaba gobernado por Morena, por qué se les fue de las manos Toluca, que la tenía Morena, y son zonas conurbadas de la Ciudad de México con un alto índice de población, donde son comunidades donde mucha de la gente que vive ahí trabaja en la Ciudad de México. No podemos darle una lectura independiente al Estado de México y a la ciudad porque realmente vienen a confluir en transporte, en vivienda, en programas sociales. Entonces, sí creo que el golpe fue terrible para Morena en la Ciudad de México, no así en todo el país, pero lo que debería de generar es realmente una evaluación interna, replantearse si es que realmente quieren seguir siendo la primera fuerza política de este país, todo lo que han hecho mal, porque si no, el frentazo que se llevaron en estas elecciones intermedias se va a repetir en el 2024. La frase más escuchada en estos días en redes, que fue verdaderamente contundente, fue de Macario Cetino. Macario Cetino dijo, si bien no vamos a votar por el paraíso, votemos para no vivir un infierno. El resultado de esta elección nos lleva más hacia el paraíso o hacia el infierno. Va a ser un purgatorio muy largo en realidad. No veo una cosa u otra, porque para que haya un paraíso necesita haber dioses, necesita haber ángeles, necesita haber santos, y lamentablemente del otro lado no hay gente que inspire nada de eso más allá de una versión a Morena. Morena va a seguir siendo muy fuerte mientras siga controlando la imaginación de la gente, ya sea a favor o en contra. Aquí no vamos a salir de esta votando por oposición, sino votando por alternativas. Y lamentablemente no hay esto. Muy bien señala Ramón que Morena le golpeó su propia soberbia, pero si la oposición cree que esto es una señal de cambio y no un descontento hacia Morena, y cree que van a seguir, pueden seguir haciendo lo que han hecho siempre desde hace décadas, el purgatorio va a durar no solamente de aquí a 2024, sino hasta 2030, 2033. ¿Definitivamente así lo ves, Fernando? Sí, así lo veo. Llegada de Kamala Harris a México, el día 7, hoy. ¿Qué piensan? ¿Qué significa? Todos hemos especulado sobre el significado de esta visita. ¿Es un mensaje hacia Andrés Manuel López Obrador? ¿Es un mensaje de qué o cuál es el motivo? Ustedes como especialistas, Ramón Celaya, ¿qué piensas? ¿Qué sabes? Bueno, la llegada de Kamala Harris realmente viene a tensar un poco más las relaciones diplomáticas. Hay que entender que esto ha cambiado, Fernanda. Anteriormente se reunían presidente con presidente a nivel. Desde Peña Nieto iniciamos una nueva era donde pareciera que el presidente de México ya no tiene una buena interlocución o capacidad de sostener un encuentro de alto nivel con el presidente de Estados Unidos. Entonces venimos recibiendo pues a los emisarios, que si bien son de primer nivel, pero no necesariamente al nivel del presidente. Esta visita va a estar marcada mucho en el tema de la migración. Estados Unidos tiene intereses y objetivos muy distintos a los de México y a ellos les interesa frenar la migración ilegal precisamente porque afecta a su seguridad nacional. Nos están utilizando como barrera de contención. Es sabido que la Guardia Nacional se ha desplegado para contener a los migrantes
cuando tenemos serios problemas de seguridad que la Guardia Nacional bien podría estar atendiendo, como es la delincuencia organizada y esta violencia inusitada que hay en el país. Entonces, esta visita se enmarca dentro de esta crisis de inseguridad, dentro de este panorama adverso para las organizaciones civiles, porque ya dijo hoy otra vez el presidente, retírenle el financiamiento a las organizaciones. Y no nos vamos a centrar específicamente en la organización que está haciendo tema de conflicto. Hay muchas organizaciones que reciben apoyo y financiamiento de este organismo llamado USAID, entre ellos las instituciones de seguridad. Hay un rubro muy importante de recursos que se destinan a estas instituciones. Entonces, para ser congruente con el discurso político, si le retiran el financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, pues que se lo retiren a todos. Entonces, hay que estar muy atentos, no va a ir al Senado, no había las condiciones políticas, se preveía un choque ahí, alguna manifestación que al oficialismo no le iba a gustar, y entonces mejor previeron que no pase por el Senado de la República. ¿Tu opinión, Fernando? Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y creo que si vamos a hacer una lectura del viaje de Kamala Harris para fortalecer la democracia en México, estaremos equivocando. Les interesa un socio o un vecino al sur estable y confiable. Y bajo esa premisa no le importa tanto que sea muy democrático. Obviamente estamos hablando de que estamos al sur de la frontera, estamos hablando de una agenda muy concreta, como prefiguró Ramón, en temas, por ejemplo, de la agenda de seguridad, pero no va a jalarle las orejas al presidente para cualquier tema, y si hubiera alguna señal de presión que sea demasiado abierta, coincido con aquel editorial de la semana pasada de The Economist. Si Estados Unidos hace amenazas muy abiertas, el presidente se puede envolver a la bandera y tratar de brincar desde algún balcón para victimizarse y apelar al nacionalismo, como acostumbra en estos temas. Pero más allá de ciertos temas, de ciertos asuntos muy puntuales, no creo que vaya a trascender lo que esté pasando en estos momentos. Ahora, Ramón Celaya, hay estados de la República, Franja Norte, que colindan con Estados Unidos y ganó Morena. ¿Eso puede tener algún significado para Estados Unidos? ¿Puede tener alguna repercusión? ¿Puede manejarse esos estados de una manera distinta, como se manejaría Chihuahua, por ejemplo, con el PAN? O sea, ¿hay algo que analizar en torno a eso o no? Bueno, en teoría no tendría por qué cambiar el panorama, porque, bueno, en primer término, las entidades, bueno, toda su política es muy local, todos los aspectos de primera mano se manejan en el ámbito interno. Ya el tema de la seguridad fronteriza, el tema de la migración, pues es un tema federal. ¿En qué sí le podría convenir o sí que podría influenciar, Fernanda, cuando tenemos a una Baja California, a un Sonora gobernado por Morena? Bueno, que tendrían más interlocución con el gobierno federal, más presencia de recursos federales, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, infinidad de infraestructura federal para combatir el tema de la migración, de la seguridad, del narcotráfico. Hay que recordar que actualmente Sonora vive una grave crisis de delincuencia organizada y de bandas del narcotráfico, y que se supone que con la llegada de Morena al poder debería de cambiar. No parece que esto vaya a ser así. Entonces, Estados Unidos va a estar muy pendiente porque estos gobernadores van a tener una interlocución más franca, más directa con el gobierno federal, y a ellos les podría convenir, porque, por ejemplo, ante una crisis de seguridad en la frontera, podrían solicitarle al gobernador que le pida al gobierno federal presencia de más soldados de Guardia Nacional para poder combatir el fenómeno. Sí, me parece que no es menor el tema, ¿eh? Y que irá saliendo claro, poco a poco, sin duda alguna. Gracias a los dos. Gracias, Fernando Dvorak. Gracias, Ramón Celaya Gamboa. Gracias por este análisis tan importante de dónde estamos parados hoy en día y hacia dónde. Lo resumo un poco preguntándoselo también a Macario Cetino, que Macario, insisto, una de las frases más importantes fue esa, ¿no? Y le pregunto, hoy logramos no irnos al infierno, aún distantes del paraíso, pero por los próximos años, querido Macario, ¿el purgatorio